en este día, domingo 24 de enero del 2021, aquí en FM Roteco de General Rodríguez, programa que hemos dado en llamar en este contexto de cuarentena, porque hacemos el programa desde casa, radio desde casa. Quienes habla Martín Olivera, tiene el placer de presentarle a él. Lo llaman el poeta del gol. Es docente en lo que es el periodismo deportivo, en la especialidad de relator, trabaja en ESPN, pero está en Radio en la Red. Señoras y señores, saludamos en esta mañana a Leo Gentili. Hola Leo, buenos días, ¿cómo estás? Te habla Martín Olivera. Hola Martín, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por atendernos a esta hora. Sé que tenés tu programa por los sábados a la noche y sos una persona que siempre lo escuchamos, así que bueno, la radio sin tu voz hoy me parece que no es lo mismo, así que gracias por atendernos, Leo. Gracias por llamar, siempre es un gusto poder charlar con ustedes. Bien, Leo, te quería hacer una consulta. ¿Cómo estás viviendo tu presente en tu carrera? Porque venís ahora ya con mucha visibilidad, estás relatando los partidos en Radio La Red como uno de los relatores principales, estás en la tele, también tenés tu programa exitoso que va en el alargue del fin de semana con las entrevistas, que la verdad que hay muchísimas entrevistas para escuchar nuevamente, Víctor Hugo Morales, bueno, en definitiva muchísimos que ahora se me van la lista enorme que hay allí en el canal de YouTube Leo Gentili, la pueden escuchar. ¿Cómo estás viviendo tu presente como profesional, Leo? Uno se prepara durante toda la vida para llegar a determinados lugares. Es decir, que yo hoy estoy trabajando en diferentes lugares, en medios importantes en cuanto al alcance, y me fui formando y preparando durante distintos momentos de mi vida para ir cumpliendo distintos objetivos. La vida es un recorrido permanente, uno tiene que ir aprendiendo, disfrutar de ese recorrido, y todo eso te va llevando a determinados lugares. Por supuesto que hay obstáculos, muchas veces se producen injusticias, pero cuando uno tiene la vocación firme y sabe realmente lo que quiere y lo que a uno le hace bien, eso permite mantenerse de pie para seguir en búsqueda de todo aquello que soñamos y durante tanto tiempo nos empeñamos en buscar. Esto que decía Eduardo Galeano de la utopía, caminar hacia el horizonte, aunque nunca lleguemos, el hecho de ir hacia él nos va a acercar de alguna manera y nos mantiene vivos para poder caminar y disfrutar de ese camino. Hay una anécdota que precisamente siempre contaba Eduardo Galeano sobre uno de los creadores de la dinastía de los grandes artistas salteños, que en una época en la que muy poca gente tenía auto, él tenía un auto, pero andaba a los tumbos, y un día un paisano lo para y le dice: Don Dávalos, porque estamos hablando del creador de la dinastía de los artistas salteños, de los Dávalos, le dice: Don Dávalos, con ese auto usted no va a llegar a ningún lado. Y él lo mira, le dice: no viajo por llegar, yo viajo por ir. Y de eso se trata también esta historia, la del disfrute en el ir, mientras nos vamos poniendo diferentes metas en la vida, en lo profesional y en lo humano. Y se nota, estamos hablando con Leo Gentili, que tiene su programa en Radio La Red los fines de semana, también es uno de los relatores principales de esa emisora, está en ESPN, tiene un canal de YouTube que es Leo Gentili, donde allí están muchísimas de las notas que él hace en los fines de semana, charlas de más de una hora que son riquísimas. Y por otro lado, también Leo, el poeta del gol. Y hay un cuento de Liliana Hecker que se llama La música de los domingos. Y ustedes, los relatores, yo
yo también participo relatando la campaña de Alem aquí en Rodríguez, y también me pongo por ahí abajo de ustedes, pero por supuesto como referente están allí los grandes, como vos, como todos los relatores de la Argentina. Ahora, vos sentís eso del futbolero, de escuchar la radio, de ponerla para acompañar, y también que ustedes narren, cuenten, describan, y también vos con tu gran poesía a la hora de gritar un gol y contar, más allá de quién hizo el gol, lo que se siente estar allí describiéndole al oyente que está escuchando la radio y está atento a lo que ocurre en una transmisión. Al oyente hay que respetarlo, y a mí me parece que el fútbol es un buen pretexto para poder entrarle por otros lugares. A partir de un grito de gol, vos podés recurrir a diferentes citas de escritores, poetas, podés hacer hincapié en la realidad, podés, a partir del fútbol, llegarle al oyente con otras cosas que lo pueden nutrir, que le pueden servir. Nunca hay que subestimar al oyente. Alguna vez alguien me dijo, mira, el que escucha el partido lo único que quiere saber es si su equipo gana o no. Y me parece que eso es subestimarlo al oyente, porque uno puede generarle inquietudes, curiosidades al que está escuchando la radio desde el fútbol, desde un gol, desde una jugada, pero a partir de ahí son infinitos los caminos que uno puede recorrer. Por eso es tan importante la formación a la hora de empuñar un micrófono para conducir un programa, para relatar un partido de fútbol, para elaborar un editorial, porque uno en esa formación va abrevando en distintos lugares, una obra de teatro, una película, una serie, una buena música, la literatura, y todo eso va quedando en la mochila imaginaria de uno, y en el momento menos pensado uno acude a esa mochila para sacar algo de lo que incorporó, de todo eso que queda en el preconsciente, en esa mochila imaginaria, y va a servir para volcarlo al aire y para llegarle al oyente que está escuchando un partido de fútbol, un programa o un editorial en la radio. Por eso digo que todo lo que uno hace sirve en algún momento para poder desarrollarlo en la radio, en la tele o en el medio en el cual le toque trabajar. Y no estoy de acuerdo, esto que dijiste recién es una barbaridad, nadie está arriba ni abajo, todos comunicamos, todos tenemos nuestra responsabilidad desde el lugar que ocupamos en los medios, y en definitiva yo durante muchos años relaté la campaña de excursionistas, fui tantas veces a la cancha de Alem y a todas las canchas de los equipos de la C y de los que en aquellos momentos jugaban contra excursionistas. Por lo tanto, el lugar que vos estás ocupando lo ocupé yo en algún momento, durante muchos años, más de 10 en mi vida, y lo hacía con las mismas ganas y con la misma vocación con la que lo hago hoy. Es el poeta del gol charlando aquí en FM Roteco 91.9 de General Rodríguez, es el relator que por supuesto nos ayuda a pensar, a reflexionar en cada aparición que él cuando toma el micrófono sale al aire. Leo, preguntarte ¿cuál fue el mejor gol que relataste, pero en la cuestión donde vino la inspiración de esas citas que mencionaste, citando autores como pueden ir desde Borges a Cortázar, y así en definitiva con tanta literatura que evidentemente llevas contigo? Una vez me tocó relatar un gol de Independiente, del Rolfi Montenegro, cuando Independiente estaba en el Nacional B, y cuando estoy buscando la vuelta para cerrar el remate del gol, se me vino a la cabeza el título de una novela de Pérez Reverte, que es un gran escritor español, integrante de la Real Academia Española, Arturo Pérez Reverte. El título de la novela es El francotirador paciente, y Montenegro no se terminaba, o parecía que no se terminaba de acomodar nunca, hasta que encontró el hueco, el momento, disparó y convirtió un golazo. Si mal no recuerdo, fue un partido entre Independiente e Instituto de Córdoba. Y en el remate del gol digo
el Rolfi Montenegro, cual franco tirador paciente, se acomodó hasta encontrar el hueco y disparar. Y pasó. Al otro día me encuentro con una productora que nada sabía de fútbol, productora del Negro Oro en Radio La Red, a la que yo no conocía. Y se me presenta y me dice, la verdad, yo no entiendo nada de fútbol, pero ayer de casualidad me puse a escuchar la radio, estabas relatando y reparaste en la novela de Pérez Reverte, que es mi escritor favorito. Por eso quedé tan sorprendida y me quedé hasta el final del partido escuchándote, aunque no sabía ni quiénes jugaban ni por qué estaban jugando. Por eso digo que cuando uno tiene la responsabilidad de estar frente a un micrófono, nunca sabe a quién le llega y lo que le puede generar a esa persona. Y otra vez me ocurrió, relatando un partido de la selección Colombia, por eliminatorias, que en el remate de gol hice alusión a varios títulos de García Márquez y me lo reconocieron varios hermanos colombianos. También ocurre muchas veces, casi siempre, que uno trata de esmerarse y de ponerlo mejor y de volcarlo al aire y no tiene ni por asomo la repercusión que uno quisiera que tenga. Eso ocurre muchas veces, y otras tantas cosas que no son tan logradas ni elaboradas, quizá en la gente queden y te lo mencionen y te lo recuerden. Pero en definitiva lo importante es hacer lo que a uno le gusta de la manera en la cual uno siente hacerlo. Esa es la manera más noble de hacer periodismo y de relatar un partido de fútbol, en mi caso. Leo Gentili, cuando entrevistás a un colega, relator, le decís, te doy tiempo para que pienses en una transmisión a quién elegirías como un relator, un comentarista o dos, un vestuarista, un locutor comercial y un estudio central. Así haces la nota y en un momento, al final, el entrevistado le da su punto de vista ahí a Leo Gentili y le dice, y vos seguramente esa gimnasia la hiciste todos los días y pensaste, ¿quién sería la transmisión ideal para vos para armar un seleccionado de una transmisión de fútbol? Como relator, Víctor Hugo Morales no cuenta porque es como Maradona en el fútbol, él está en otra mesa en la cual se sienta solo, entonces lo vamos a dejar en esa mesa de privilegio desde la cual nos marca a todos el camino, y porque sería muy injusto para el resto elegirlo a Víctor Hugo Morales. Entonces yo lo voy a poner a Walter Saavedra, que es un tipo que tiene todo lo que para mí debe tener un relator: formación, cultura, pasión, es futbolero, es un tipo que maneja los tonos como ninguno, es un tipo que increíblemente no trabaja en ningún medio de alcance nacional. Eso marca lo poco que saben de radio aquellos que manejan las radios. Pero ese es otro tema para otro momento si tenés ganas, porque sería una charla más profunda. Por lo tanto, Víctor Hugo solo, en esa mesa de los privilegiados que él solamente puede ocupar. Como relator, para mi transmisión ideal para hacer fútbol por radio, Walter Saavedra como relator. Como comentarista, alguien que me marcó de chico, que fue durante tanto tiempo comentarista de Víctor Hugo Morales, Néstor Ibarra, uno de los tantos que comenzó con el periodismo deportivo y que después amplió su espectro hasta destacarse en la primera mañana de Radio Mitre y conducir programas de diferentes características en Canal 13, de entretenimientos, de interés general, un tipo formado, preparado, pero que comenzó en el periodismo deportivo y fue un extraordinario analista, comentarista de fútbol. En campo de juego, Ernesto Secchi, que fue el creador de la crónica final de Un Vestuario en aquellas inolvidables transmisiones de Víctor Hugo Morales con el equipo de Sport 80, y además fue un maestro de la vida para mí y un maestro de periodismo, un tipo que me acompañó durante muchísimo tiempo con mucho amor, dedicación y vocación en la
transmisión de excursionistas, mientras era el director comercial de Editorial Perfil. El tipo se reunía con los grandes capos de las empresas argentinas y apuraba las reuniones para poder llegar a cualquier cancha donde jugaba excursionistas. Un tipo que hacía del periodismo su vocación y su pasión, y me enseñó muchísimo. Entonces, en campo de juego, uno de los vestuaristas va a ser Ernesto Secchi y el otro Tití Fernández, a quien también recuerdo de mis tardes de niño escuchando las transmisiones de Víctor Hugo Morales. Lo recuerdo, y después la vida y la profesión me dieron la posibilidad de cruzármelo, de conocerlo y de que tengamos un afecto mutuo. Como locutor comercial lo voy a elegir a Pablo Navarro, que es el locutor de Radio La Red, y yo creo que es el mejor locutor para transmisiones de fútbol que hay en la Argentina, hoy lejos, y también hay una cuestión afectiva que me une a él, y como informativista a Raúl Fernández, otro tipo que dignifica la profesión, un gran maestro, que era el primero en llegar a las transmisiones y el último en irse, y que llegaba con sus anotaciones, sus papeles, sus datos estadísticos, sus referencias, un hombre que hacía del periodismo algo artesanal y que nos marcaba a todos con su ejemplo y dedicación, por lo tanto todos nos encolumnábamos detrás de él. Qué seleccionado, qué seleccionado. Es Leo Gentili charlando aquí, ya en la última pregunta que te voy a hacer y agradeciéndote este momento que nos das para compartir con el oyente aquí en Radio Roteco, en General Rodríguez, es preguntarte qué estás leyendo, qué nos recomendás leer, o aquí que por allí dice, le quiero entrar a los libros, si Leo dice que hay que leer, ¿qué le recomendarías leer en el sentido de que, obvio, cada uno tiene sus gustos, pero, no sé, vos, Leo, a ver, ¿qué estás leyendo ahora y qué recomendás para entrar a la literatura? Por ejemplo, Borges, viste que dice, no, muy difícil, o por ahí ideológicamente no comparto, pero en sí, la pregunta es, ¿qué estás leyendo vos ahora y qué recomendás como literatura? Contrariamente a lo que me gustaría, estoy con un montón de libros empezados y me cuesta terminarlos porque sigo con uno, dejo el otro. No es lo ideal, pero así se dio. Estoy leyendo cuentos en realidad novelas de Charles Bukowski. Estoy leyendo una novela muy recomendable de Rodolfo Fogwill que se llama Vivir afuera. También estoy abrevando en diarios, que son los diarios íntimos de Alejandra Pizarnik, una gran poeta argentina que murió muy joven, y alguien que me lo entregó en mano, me lo obsequió y me lo dedicó, un libro de Víctor Hugo Morales, el último que escribió junto a Alberto Mar, que se llama La batalla cultural, mentiras, infamias y omisiones del monopolio mediático. Bueno, entre esos libros se dividen mis horas y mis ratos de esparcimiento, porque para mí la lectura es un esparcimiento más allá de nutrirme. Bien, y recomendar para leer porque hay muchos chicos que escuchan la radio, y hoy en día, viste, por ahí se enganchan más con los teléfonos. ¿Por dónde? ¿Cuentos de fútbol? No sé. Cuentos de fútbol, para los que son futboleros y por ahí no están acostumbrados a leer o no tienen incorporado el hábito de la lectura, les recomiendo literatura futbolera. Eduardo Sacheri, Roberto Fontana Rosa, Juan Sasturain, el propio Ariel Sher. Hay obras muy buenas, hay cuentos muy entretenidos, y de hecho yo empecé con la literatura futbolera de muy pibe y después le encontré el gustito a la literatura y me fui abriendo paso a través de diferentes autores y novelas, cuentos, ensayos, historia. Eduardo Galeano también ha escrito libros maravillosos sobre fútbol, El fútbol a sol y sombra, Cerrado por fútbol, que son textos cortos, muy fáciles de leer para aquellos que no están acostumbrados a la lectura y que tal vez pueda generar lo que a mí me genera la lectura, que es placer. Pero para los que no están habituados,
una buena recomendación, sobre todo si son futboleros, es empezar por los cuentos de fútbol, los ensayos de fútbol. Y hay muchísimos autores, más allá de los que yo mencioné, Osvaldo Soriano, por ejemplo. Hay muchos actores en los cuales poder referenciarse a la hora de poder leer sobre fútbol. Te mando un saludo a mi compañero, es mi comentarista, Iván Orsini, que viene después de nosotros aquí. Él presenta diferentes podcasts de audios de cuentos de fútbol aquí en la radio los domingos al mediodía. Qué bueno. Así que bueno, Iván también es seguidor tuyo. Bueno, un gran abrazo para Iván y lo felicito porque siempre es bueno poder difundir la literatura, es una forma de mejorarle la vida a aquel que escucha y es una función la que tenemos nosotros que tiene que ver en parte con eso, la de tratar de mejorarles la vida a todos aquellos que escuchan, y con la literatura a través de la radio se hace. Por eso le mando un gran abrazo y lo felicito a Iván, ojalá que siga así. Gracias por mejorarnos la mañana de un día domingo como el de hoy, 24 de enero del 2021. Leo Gentili, el poeta del gol. Muchísimas gracias por este contacto con Radio Rotejo de General Rodríguez. Que termines bien el domingo, Leo. Igualmente, un gran abrazo para todos, que sigan bien y que disfruten de lo que queda del domingo, que es un domingo, por lo que veo, recién estoy asomando la nariz al día, lo que veo es un día maravilloso. Demasiado calor igual para mi gusto. Gran abrazo. Un abrazo grande, el respeto de siempre, Leo. Igualmente, abrazo, que sigan bien. Muchísimas gracias. Pasó Leonardo Gentili.